Listo, ahora sí. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, em, que pues nos corresponde ya la última partecita de seguridad. Bueno, nos queda pendiente una, pero eso ya es sobre el proceso que se puede hacer en GLPI. ¿Listo? Y bueno, podemos adelantar algo aquí muy básico, pero pues bueno, eso ya es prácticamente la última semana de seguridad. Eh, y pues vamos a hablar entonces un poquito. Voy a minimizar esto por aquí, voy a guardar. Minimizamos por aquí y por aquí los participantes. El chat está por aquí. Bueno, listo. Y les voy a mostrar Instructor, inicialmente. una pregunta. ¿Si está grabando? Fue la que la vez pasada se le olvidó, que digo que la acordaron. Sí, pero eso fue hace rato, pero no, ya estoy grabando. Ah, listo, ¿Listo? gracias. Bueno, en este caso entonces una de las empresas que se dedica pues a la parte de seguridad, eh, en este caso es esta que se llama la NIST. Esta es una empresa pues bastante importante, realmente es pues una organización gubernamental, es una organización de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y ellos pues por lo general son algunos de los referentes a nivel mundial para crear pues estándares de seguridad o de ciberseguridad. Esta NIST pues es una de las que están muy pendientes, pues todos los del área de seguridad, a ver qué ellos que sacan, qué variaciones hacen, de pronto si ellos crean alguna metodología que se puede implementar, eh, pues también van mirando pues estas páginas que son pues bastante importantes para la hora de colocar información sobre ciberseguridad. Por ejemplo, ellos pues tienen su propio, digámoslo así, marco de ciberseguridad y ellos tienen como una metodología eh, que se puede implementar en cada una de las empresas. Es normal que alguien cree una metodología, que alguien diga, bueno, vamos a hacer los pasos X, Y, Z para implementar la ciberseguridad en una empresa. Eso siempre lo hace una empresa. Se fijarán en algunas empresas como estas, ¿sí? Donde nos dicen que hay de pronto algunos marcos, esto que dice aquí framework, es un marco de trabajo, ¿sí? El frame es un marco y pues la palabra Word es un marco de trabajo y ellos crean pues algunos marcos de trabajo para que la gente se fije en esa información, se fije en esas buenas prácticas que se establecen o que establece, por ejemplo, esta entidad que está en Estados Unidos y entonces empiece como a establecer esos protocolos o como a establecer esa forma de implementar. Y eso es pues normal en todos los países. Algunos se fijarán en otros, como pues la mayoría de nuestras referencias a veces van hacia las entidades, por ejemplo, de Estados Unidos, que pues crean estándares o alguna entidad, por ejemplo, de nuestro gobierno, pues se basa en alguna norma o en algún marco de trabajo que de pronto haya implementado alguna otra entidad en el mundo. Entonces, eso es normal fijarse en otras entidades y en otros organismos de otros países, pues para mirar qué es lo que hacen ellos en algún trabajo. En este caso, pues en el de ciberseguridad, esto es una referencia. ¿Listo? Ya después de que tienen la referencia, por supuesto, ustedes saben que hay referentes a nivel mundial que hacen normas, ¿sí? Y en esas está la ISO. ¿Sí? Por supuesto, en algún momento, pues cada país es libre digamos, de adoptar lo que digan alguna normatividad. Pero si se basa en estas normas, pues claro que van a mirar también los documentos y, por ejemplo, esta NIST, pues podría adoptar muchas de las normas que también están escritas en la ISO. ¿Sí? En la ISO pues hace muchas normas de procedimientos de muchas cosas y pues la seguridad no es la excepción. Entonces, en este caso, esa NIS también podría tener, pues, o basarse en, en estándares a nivel internacional que, pues, genere también la ISO. Eso es lo que hacen, pues, todos los países. Algunos los adaptará, de pronto otros no, de pronto otros, pues, los mejorará, los cambiará a su entorno. Y como les digo, pues, eso termina siendo
un referente para nosotros o para cualquier otro país. ¿Qué es lo que hacen los demás? Por supuesto que tienen más experiencia, más recursos, eh, sí, más recursos básicamente para hacer todos sus procesos. Pues nos basamos a nivel mundial, que es lo que hace todo el mundo y por eso es que adoptamos las normas. Bien. Pero en general, pues básicamente la ISO es como el referente de todos, ¿sí? Solo pues que también se puede dividir por país. Eh, Nosotros también tenemos otros organismos eh, que hacen el trabajo de adaptar todas esas normas y de fijarse mucho en la ciberseguridad. Bien. Entonces, esta organización que ustedes ven aquí que se llama Colcert, eh, esta organización es del gobierno, ¿sí? O es parte del gobierno. Ahí les copié el enlace de esta página. Y esto es algo que se genera a nivel mundial. Esta palabrita CERT es como un grupo de respuestas de emergencia y pues todos los países en algún momento, la mayoría de los países lo que están haciendo es crear como su propia área eh, para respuesta de emergencias. Cada gobierno está pensando que efectivamente puede haber un ataque de ciberseguridad. Cada gobierno tiene infraestructuras, ¿sí? En general, por ejemplo, tiene infraestructuras de energía, tiene, no sé, en Estados Unidos tienen plantas nucleares, aquí tenemos hidroeléctricas. Bueno, esa infraestructura que tiene un país, pues también es susceptible a ataques contra esa infraestructura y por supuesto pueden dejar de pronto a un país sin algún servicio de ese tipo. Entonces, un ataque se puede direccionar hacia su infraestructura. Puede comenzar haciendo pues algunos ataques a usuarios, puede ser a usuarios del gobierno, puede ser a usuarios generales del país, pero bueno, en algún momento todos esos ataques pues pueden indicar algo. Y una de las cosas que pues trata de proteger un gobierno, pues por supuesto es su infraestructura. Eso sería una de las cosas pues que se va a fijar bastante. ¿Y por qué les cuento pues de esta área? Porque ellos están muy pendientes de la ciberseguridad y en algún momento pues ellos nos van contando cuáles son las amenazas o cuáles son las vulnerabilidades que nosotros podríamos tener. Entonces, este también pues a nivel nacional termina siendo una página que uno pues referencia, ¿sí? Porque ellos están pues todo el tiempo en función de estar mirando pues qué va pasando a nivel mundial y qué va pasando pues con la ciberseguridad y con los ataques que se van presentando a nivel mundial. ¿Sí? No solo es, si ustedes se acuerdan el mapita de ataques que estábamos viendo, pues sí, bueno, eso es uno de los que están ahí pendientes y buscando pues muchos datos, muchos de pronto información que se comparten entre gobiernos y eso pues también es una medida que todos los gobiernos están utilizando. Y básicamente, pues sí, tienen un centro de respuestas. Entonces, en caso de que los ataquen, pues, o bueno, también evitando en algún momento que los ataquen, pues establecen estas entidades. ¿Sí? Entonces, aquí esta entidad, digamos, es muy importante a nivel nacional, porque esta es la que, digámoslo así, dirige todo lo que tenga que ver con ciberseguridad y con protección del Estado. Ya otras entidades un poquito más pequeñas también pues trabajan en conjunto con estas entidades del Estado en pro de que establecer de pronto algunos parámetros o estar pendiente de los ataques que se están presentando. Bueno, reportar incidentes. Si ustedes ven los mapas interactivos que habíamos visto la vez pasada, pues eso tienen que alimentarse de algún lado, tienen que tener datos de algún país, ¿no? Y pues cada país puede estar representando sus propios datos, puede estar almacenando sus datos y compartiéndolos a esas empresas que están analizando pues qué cantidad de ataques hay eh, en el mundo pues en cada momento. ¿Sí? Eso se alimenta de algún lado y pues las empresas en sí que tienen que ver con seguridad, los gobiernos y las entidades de los gobiernos como esta de Colcert pues van informando, ¿listo? Y con eso pueden hacer esos mapas de ataques digamos que en tiempo real, ¿listo? Pero bueno, esta empresa entonces Colser es bastante importante. Aquí hay varias noticias, aquí se fija la gente en muchas cosas. Mire que aquí también Estados Unidos tiene su propio CERT, ¿sí? Y pues hay boletines de ellos también para pues mirar cuáles son las amenazas que hay.
¿sí? Entonces ellos también tienen su propio CERT o su centro de respuesta y pues ellos nos van contando varias cositas, ¿listo? Entonces hay varios organismos que están pues todos entrelazados, todos mirando continuamente pues qué es lo que pasa en cuestión de ciberseguridad y pues todos ellos pues están pendientes de lo que pase, de lo que va saliendo, de lo que, bueno, le vayan detectando. Por eso pues estos también nos sirven para informarnos de qué es lo nuevo en cuanto a ataques, de pronto en ciberdelitos, cuál se está presentando, ¿sí? Eh, Aquí, por ejemplo, habla de reportar un phishing, cómo sería el procedimiento, que también pues, podría servir. Sí, mire, aquí está el reporte de Colcert, aunque pues no es tan conocido este para hacer reportes, sino básicamente uno va a la página que les había mostrado anteriormente, que es la de la policía. Entonces ahí ya es donde viene otra parte de alguna entidad, ¿sí? En este caso la policía, y pues de pronto nosotros sí nos relacionamos más como ciudadanos directamente pues a esa página de la policía y pues por supuesto denunciamos directamente ahí. Pero pues todas esas entidades, como les digo, están relacionadas. La entidad del CAI virtual de la policía, más este que es el COLCERT a nivel nacional, más de pronto entidades que estén pues adscritas a este COLCERT, empresas, ¿sí? Que también estén aquí funcionando. Por supuesto, esto es del gobierno, eso tiene que ver con el Ministerio de las TIC, eso sí es bastante importante. Y de pronto con, bueno, con otros estamentos de seguridad de otras áreas que también existen, como por ejemplo el ejército, eh, la Fuerza Aérea, la Marina, todos ellos tienen pues su área de seguridad. Y todos ellos pues están pendientes de la ciberseguridad también y qué es lo que va sucediendo pues a nivel mundial y a nivel local. Eso es de donde ellos empiezan pues a trabajar en conjunto y por supuesto pues manejando algunas normas y adoptando pues algunos procedimientos. Como les decía pues aquí sí bueno, aquí sí como si se fijaron, eh, se utilizan pues reportes de otros países. Sí, eso no es nada raro utilizar pues información de otros países y empezar a mirar pues muchas cosas que es información. Y como al fin y al cabo son ataques mundiales y tienen que ver con todos los países, pues eh, se comparte esa información y se observa y se está pendiente todo el tiempo de ese tipo de ataques. ¿Listo? Entonces, eso es una de las cosas que hacen los estados, por ejemplo, para empezar a aplicar la parte de ciberseguridad, pues dentro de ellos. Eh, Así como la NIST, que aparece acá con un marco de trabajo, donde nos habla de ciberseguridad y qué podrían hacer, por ejemplo, las empresas para establecer pues, la ciberseguridad o para establecer procedimientos de ciberseguridad, pues Colombia también lo hace a través de ese ministerio de las TIC. ¿Sí? Entonces, ellos también tienen modelos de seguridad a través del ministerio de las TICs. ¿Sí? Entonces, les voy a copiar este enlace que está por aquí, eh, porque eh, ellos pues a nivel general, eh, digamos que crearon su propio modelo para establecer seguridad en las empresas. En este caso, pues ellos están más relacionados con la parte del Estado, ¿sí? De los organismos que tienen que ver con el Estado. Estamos hablando, por ejemplo, de alcaldías, de gobernaciones, bueno, de ministerios. Todo eso que tenga que ver con el Estado, pues ellos le hacen como un marco de seguridad y les dicen, deberíamos trabajar así. Este es nuestro modelo. ¿Sí? Ya adaptado a Colombia, ya de pronto con haber verificado otros modelos de otros países, cómo los implementaron. Entonces ellos pues vinieron y establecieron el propio modelo para los establecimientos gubernamentales. ¿Sí? Primero que todo, ¿no? Porque pues ellos piensan eh, inicialmente en todos los estamentos de seguridad. Aunque el modelo es abierto, ¿sí? Este modelo se llama un modelo integrado de planeación y gestión o MPIC. Ese modelo no es el único. Ese modelo no necesariamente está para las entidades del Estado. Esto también está abierto a que si una empresa quiere establecer ciberseguridad o quiere tener un modelo o una guía eh, para hacer pues muchos procesos de ciberseguridad, pues se fijen ellos. Entonces, eso también termina siendo una referencia para nosotros.
¿sí? Cuando vamos a establecer pues ciberseguridad en alguna empresa. No hay nadie de ciberseguridad, nadie existe. Usted es el que llega solo por allá, le dicen que empiece a establecer un modelo de ciberseguridad. Pues digamos que los modelos ya existen, ¿sí? No hay necesidad de inventarse uno nuevo. Y pues cuando uno tiene referencias como estos del gobierno, pues uno puede empezar a mirar qué es lo que hablan ellos del gobierno, qué han probado. ¿Sí? Eh, y eso es lo que uno por lo general termina haciendo. No solo en esto, sino se van a dar cuenta pues también que hay modelos que uno trata de implementar eh, también basados en modelos que ya se han implementado en otros gobiernos y que les han funcionado. Entonces uno lo que hace es replicar, ¿sí? Y mirar pues si se adapta al modelo que tenemos en el país y pues adaptando ciertas normas y ciertos comportamientos, pues creamos el propio modelo en el país. Que eso es lo que hace, por ejemplo, o hicieron aquí en el Ministerio de las TICs. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente los que ellos crearon. Este modelo entonces integrado de planeación y gestión, que es el MPIC, es como un modelo que estableció el gobierno, eh, pues para que las empresas establecieran su ciberseguridad, ¿sí? O se fijaran, por lo menos si ya lo tienen establecido, pues se fijaran en qué podría tener en cuenta si les llega a faltar algo, qué relación tiene con este modelo el que tienen implementado. De pronto alguien de una empresa se adelantó hace muchos años y utilizó un modelo diferente de otra empresa, de otro país, lo implementó y pues puede también comparar con este a ver si le funciona, ¿sí? O de pronto si se complementa. Cuando alguien crea un modelo en algún lado, pues una empresa X, Y, Z crea un modelo, pues no significa que de pronto el modelo no se pueda implementar junto con otro, ¿sí? Que eso también es una posibilidad, que usted tome unas partes de un modelo, tome otras partes de otro modelo y empiece a armar su propio modelo, ¿sí? La ideal es que tratar de seguir pues una norma en general. Y en este caso, pues la norma general o la norma más general que nosotros utilizamos es esta que se llama la ISO 27000. Bueno, aquí está la 1, pero básicamente empezamos desde la ISO 27000. Y esa es la norma que les decía que se fija pues todo el mundo para establecer un sistema de seguridad de la información, ¿sí? Un sistema de gestión de seguridad de la información se llama eso. Y en este caso, pues sí, el MPIG o el modelo que creó el Estado colombiano, pues se basa en esa norma, ¿sí? Las recomendaciones son basadas también en esa norma, adaptado pues al gobierno de nosotros, ¿listo? Entonces, esto también podría ser un modelo para mirar pues cómo se hacen eh, todos esos parámetros en cada una de las empresas, ¿sí? Si usted quiere mirar qué es lo que hacen ellos, pues sí. Ellos afortunadamente nos dicen qué es lo que hacen ellos, ¿sí? Todo esto que ustedes ven ahí en la pantalla son guías. Entonces ellos en general le van contando a usted cada una de las partes del sistema de seguridad de la información. El sistema de seguridad de una empresa, ya sea del Estado o de cualquier empresa, es muy grande, ¿sí? Eso tiene muchas cosas que hacer, diferentes. De pronto a nosotros nos dicen, listo, establezcamos unas políticas de seguridad, pero pues las políticas de seguridad es una parte de tantas eh, que se pueden hacer para establecer un sistema completo. ¿Listo? Nosotros no estamos estableciendo un sistema completo en nuestra empresa, estamos arañando unos pedacitos eh, que uno tiene en cuenta, ¿sí? Digamos más como para que los tenga en cuenta usted que de pronto va a ser uno de los operadores de la empresa, pero el sistema de seguridad de la información o el sistema de gestión de seguridad de la información pues es una cosa que tienen que planear desde las cabezas directivas de cada empresa, ¿sí? Eso se planea desde esa parte. Por supuesto, pues hay unos parámetros para crear todo eso. Entonces, aquí también nos cuenta en todas estas guías, pues ciertas partecitas que se tienen que tener en cuenta. ¿Listo? Con la parte del sistema. Como les digo, es un sistema muy grande. Usted tiene acceso a esta información, pero se dará cuenta que todos los sistemas pues son muy grandes. Y nosotros, como les digo, solo empezamos a arañar pues unas partecitas de un sistema muy grande, ¿sí? Ya tendríamos que eh, tener otro nivel y tener otro tipo de trabajo y tener otro tipo de responsabilidades dentro de una empresa pues para crear todo un sistema, ¿sí? O para revisar todo un sistema. Eso pues lo hacen ingenieros con especializaciones en seguridad, etcétera, etcétera.
y por supuesto ellos son los que implementan esos sistemas de seguridad. Bien. Pero sí, tienen que tener en cuenta muchas cosas. Bien. Esto es para guía, si quieren mirar alguno de los documentos. De pronto yo solo les voy a mostrar por aquí uno, de pronto esto de política general, que es la guía 2, para que se fijen pues que ellos tienen un modelo también implementado que uno puede mirar. ¿Bien? Pero pues aquí hay muchísimas cosas que tienen que ver con todo lo que se implementa en una empresa, porque eso es muchísimo realmente. Bien. Entonces, no abarcamos todo. Tranquilo que no vamos a abarcar todo lo que nos dice la norma. En este caso, la norma, ahora sí, la norma básicamente es la norma 27000, la ISO 27000. Irme por acá. Esta es la 27001, miremos acá. Esta empieza por la 27000. Y ya les voy a pasar también este enlace aquí por el chat. Regálenme un segundo. Bien. Listo, ahí les pasé este enlace de esta página que están viendo ahí por el chat. Bien. Bueno, esta ISO 27000, como les decía, entonces es la norma generada, pues, por supuesto, por la ISO, que es una entidad, pues, a nivel mundial que genera normas, muchísimas normas diferentes, no solo normas de ciberseguridad o seguridad, ellos generan muchísimas de distintas áreas, ¿sí? Pero pues ahorita nos enfocamos un poquito a la ciberseguridad. Entonces, la 27000 en general eh, ya nos habla o nos empieza a contar que una empresa en la parte de la protección de la información establece algo que se llama el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. ¿Sí? Eso es lo que nosotros establecemos, o aquí como dice la sigla, SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. ¿Listo? Entonces, digamos que la primera norma en sí eh, nos empieza a contar como términos generales, ¿sí? De seguridad, de ciberseguridad, algo muy, muy, muy general. ¿Sí? Eso es como, digamos, el principio de las normas, ¿sí? La ISO 27000. No es específica en muchas cosas, es como muy general, pero ese es el punto de partida para las demás. Entonces, está la ISO 27000. Bueno, esta ISE también es una entidad de normatividad europea, entonces también está involucrada en con esa ISO, ¿sí? A veces la nombran también. Esta página realmente es de España, entonces pues ellos seguían con sus normas ISO pues adaptadas a España, pero pues esta ISO es general, ¿listo? Sino que pues esto también menciona las entidades de certificación internacional, en este caso la europea. Bien, entonces aquí es donde ella empieza a hablar es del sistema de gestión. ¿Y qué es lo que hace el sistema de gestión? Vuelve y juega, esto es un sistema muy grande. ¿Sí? Y entonces nos empieza a contar es qué hace el sistema general. Básicamente, mira, aquí nos cuenta una serie de términos. Cuando ustedes vean que les piden de pronto alguna certificación en la empresa y son de este tipo, pues casi siempre los primeros niveles son puro glosario de términos, ¿sí? Y usted empieza a tener qué significa esto, qué significa lo otro, qué significa lo otro, y presenta su examen de certificación y bueno, ahí obtiene su examen de certificación, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que hace. Se darán cuenta que en la parte de mesa de ayuda utilizan mm, un modelo, digámoslo así, un modelo que se llama ITIL. Y el primer nivel de ITIL pues también empieza con solo referencias a glosarios y qué significa esto y qué significa esto. Y bueno, entonces esto es como siempre el inicio de las normas. Eso se vuelve normal. Claro, uno dice, no, aquí voy a encontrar todo, pero no, realmente aquí uno lo que encuentra son definiciones al principio. ¿Sí? Le cuentan a uno, bueno, qué es un sistema de gestión, qué es auditoría, qué es un ataque, qué es el control de acceso. ¿Sí? Entonces, para eso sí servirían ese tipo de normas al inicio. ¿Listo? Esa es una de las cosas normales. Por ejemplo, aquí voy a entrar a control de acceso. Mire, aquí dice, el control de acceso es una forma de limitar el acceso a un sistema o recursos físicos o virtuales. En sistemas de la información, el control de acceso es un proceso mediante el cual los usuarios obtienen acceso o ciertos privilegios a los sistemas, recursos o información. ¿Sí? Ahí no le dice ni cómo, ni cuáles son, ni nada. O sea, sí hemos hablado de controles de acceso en algún momento,
pero mire que aquí no le está contando nada, aquí simplemente le está diciendo qué es la definición. ¿Ve? Entonces ahí sí ya le dice, bueno, váyase por allá a la ISO 27002 y ahí sí ya tiene de pronto algunas especificaciones más. Entonces esta ISO 27000 en general sí me habla del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Listo? Sí, ahí empezamos. Y esto es lo que se implementa en cada una de las empresas. Bien. Entonces, parte o punto de partida, las normas ISO que nos dicen pues muchos términos que vamos a utilizar. Cuando no tenga un término, pues bueno, váyase primero a esta parte, váyase a términos y definiciones y entonces ahí ya encuentra algunas definiciones. De pronto usted no se acuerda qué es un control, ¿sí? Entonces aquí usted presiona un control y dice, los controles de seguridad son medidas de seguridad técnicas o administrativas para evitar, contrarrestar o minimizar la pérdida o falta de disponibilidad debido a las amenazas que actúan por una vulnerabilidad asociada a la amenaza. ¿Sí? Entonces, le está diciendo qué podríamos hacer en caso de que tengamos una amenaza y nos vayan a atacar. Eso es lo que hace un control. Ese control que usted dijo, uy, control físico, vamos a colocar una chapa con un sistema biométrico para que todos puedan entrar, bueno, los que estén permitidos, los que estén permitidos entrar, pues puedan entrar al centro de datos. ¿Sí? Eso es un control. Está evitando algún tipo de ataque, sí, o una pérdida o una falla de pronto en el suministro porque alguien atacó desde adentro. Pero como usted tiene esa puerta, tiene esa chapa, tiene ese control implementado, pues ahí ya no va a sufrir ese ataque, ¿sí? O pues por lo menos lo está tratando de evitar. ¿Listo? No es que necesariamente todos los controles pues sean efectivos, pero pues hay unos más efectivos que otros, hay otros que se pueden implementar junto con otros. Y bueno, eso es lo que terminan haciendo al final. ¿Sí? Eso es como la parte operativa, establecer ya el control. Primero hay que pensar en cosas más generales. ¿Listo? Bueno, entonces estas referencias iniciales de la ISO 27000, esto es más definiciones, esto es más la parte general del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les decía, es básicamente como el modelo en que se basan todas las empresas para seguir para implementar la ciberseguridad. ¿Listos? Bueno, ahí cuentan bueno, que es un ataque, que es una amenaza, bueno, todo eso ahí, que es un riesgo. Eso también son palabritas que a veces uno tiene aquí. Que es un riesgo, bueno, entonces ahí dice, pues cada uno qué es, ¿no? Efecto de la incertidumbre sobre los objetos. Un efecto es una desviación de lo esperado, positivo o negativo. ¿Listo? Usted tiene un riesgo, usted tiene algo que está en riesgo, un computador, y usted piensa, bueno, ¿qué es lo que le podría pasar? ¿Sí? Positivo o negativo, pero ¿qué le podría pasar? Entonces usted después dice, bueno, digamos en el caso negativo, ¿cómo me podrían atacar ese computador? ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo que puede tener ese computador para que le saquen esa información y para que nos ataquen sacándonos esa información? ¿Sí? Y usted dice de pronto, bueno, tenemos un riesgo para que de pronto alguien pues intente sustraer información y resulta que ese riesgo se debe que tenemos habilitado el puerto USB y entonces si alguien conecta una memoria USB, pues se puede llevar la información por ahí, ¿sí? La puedes traer y eso es un riesgo que puede tener un computador, ¿no? Uno de tantos riesgos que puede tener. Entonces, una de las cosas que hacen en ciberseguridad o en seguridad, pues es pensar en esos riesgos. Y si usted sabe los riesgos, pues ya sabe que en algún momento puede establecer un control. ¿No? Sabiendo los riesgos, pues uno puede establecer un control. Sabiendo qué puede pasar, usted puede evitarlo estableciendo alguna otra medida, ¿sí? Pues para evitar ese riesgo, ¿sí? Para reducirlo. Muchas veces ni siquiera se puede evitar, muchas veces lo único que uno trata de hacer es reducirlo al máximo, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno también tiene que pensar. ¿Qué podría pasar en este caso? ¿Sí? Por eso es que también uno les cuenta, mire, los ataques son así, eh, uno puede atacar de esta forma, este tipo de ataque funciona con esto, existen virus, existen malware, existen otros procedimientos, esas cositas
le van diciendo a usted cómo actúan los atacantes. ¿Sí? Por supuesto, usted después lo relaciona con su empresa y usted empieza a mirar cuáles son los riesgos que puede sufrir su empresa. ¿Sí? Si existen todos esos ataques, pues ¿cómo me podrían atacar mi empresa? ¿Cuáles serían los riesgos que tiene cada una de las áreas, cada uno de los computadores, cada una de las personas, y cada uno de algo que se llaman los activos, ¿sí? Los activos de información. Entonces, todo lo que tenga información es un activo. Si es una persona, es un activo, ¿sí? Porque esa persona, no sé, esa persona tiene las contraseñas del servidor. Eso es un activo, ¿sí? Y hay que protegerlo. Sí, no hay que ponerle escolta a esa persona, pero hay que tratar de evitar que esa persona pues no cometa un error, ¿sí? Decirle, oiga, usted está en riesgo, ¿sí? Si entra a una página que usted no conoce eh, y la página le pide las contraseñas, pues usted, ojo con eso porque eso no es común, no es normal, entonces no digite las contraseñas, ¿sí? Y ahí es cuando esa persona pues en algún momento puede sufrir un riesgo de un ataque. Imagínese esa persona que conoce las contraseñas del servidor, ¿sí? O no sé, de una puerta o la contraseña de un equipo donde están los contratos de la empresa. ¿Sí? Esa es la persona que maneja contratos, esa persona se sabe la contraseña, se sabe el usuario, pues eso es una persona, eso es un activo de la empresa. ¿Sí? Esa persona y ese conocimiento que tiene esa persona de la empresa es un activo. Eso es valioso en este caso. Y el sistema de seguridad el sistema de seguridad de gestión de seguridad de la información, ¿qué hace? Pues pensar en esos activos, pensar en esas personas, pensar en cuál es el riesgo que pueden tener esas personas, esos elementos, ¿sí? Y empezar a colocar pues de pronto una política, de pronto esa política le sirve para colocar un control y bueno, eso es todo lo que hacen en general, ¿listo? Para que lo tengan presente. Esto es bastante, por eso les digo que esto es un sistema pues supremamente grande. Nosotros nos vamos a fijar solo en políticas, pero pues digamos que yo les estoy contando a qué va eh, la parte general, ¿sí? Del sistema de gestión de seguridad de la información. Que hay una gráfica del sistema. El sistema pues es básicamente todo. Y dentro del sistema pues una de las cosas que hace establecer o que establecen inicialmente mm, son políticas. ¿Sí? Una empresa siempre establece políticas. Ella siempre le dice a usted, bueno, deberíamos hacer las cosas de esta forma. Y se lo dice a todos sus empleados. ¿Sí? Algunos les dirán, ¿cuál es la política de la empresa en cuanto a identificaciones? Ah, bueno, es que usted debe cargar siempre el carnet en el cordón que le dan con el carnet, en el cuello. Entonces usted siempre debe tenerlo en un lugar visible, lo debe tener colgado ahí siempre al cuello todo el día, mientras que está en la empresa. ¿Sí? Y esa es su forma de identificación. ¿Quién determinó eso? ¿Quién dijo que usted debería estar con ese carnet colgado todo el día? Pues no es por molestarlo, no es porque usted se vea bonito, feo, gordito, bajito, lo que sea, sino porque es una política que establece la empresa. ¿Sí? Y eso es lo que hacen las empresas, establecer políticas. ¿Listo? Bueno, las políticas yo les había dicho que eso era como muy general. Esto pues de pronto dice, habla algo del control de acceso, pero entonces usted dice, no, pero si el control de acceso puede ser en una habitación, puede ser control de acceso para entrar al computador, puede ser control de acceso para, bueno, para muchas cosas. ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, ahora sí, empecemos a desglosar un poquito la cosa. Y entonces ahí es donde crean procedimientos. ¿No? Empiezan a crear procedimientos, muchos procedimientos, ¿sí? Que empiezan a hablar pues de pronto de qué debería hacer usted en caso de tal cosa. Algo está pasando, entonces, ¿qué debería hacer en este caso? ¿Sí? ¿Qué debería hacer en el caso de que usted tenga que trasladar un equipo de una oficina a otra? ¿Qué pasa con esa información? No estamos hablando de quién carga el equipo, ni quién, no, nada de eso. ¿Quién va a hacer el trabajo manual de moverlo? No. Estamos pensando en la información. ¿Qué pasaría con ese procedimiento? ¿Qué pasaría con esa acción de estar moviendo un equipo con otro? ¿Qué pasaría con la acción de pronto de que un usuario se va a ir, ¿sí? Un empleado se va a ir de la empresa y resulta que ese empleado pues conoce o tiene información en su computador, que la información es pues lo que se protege en la empresa.
y resulta que él se va para otra empresa, ¿sí? ¿Qué haría? ¿Qué harían con esa seguridad? ¿Qué harían con con esa información que tiene ese usuario? ¿Sí? Bueno, de pronto lo que conoce él y lo que está en la mente no se puede sacar, pero lo que está en el computador de esa persona que trabajó, no sé, 10 años en la empresa, pues es información. Y esa información, recuerden que son activos de la empresa. Entonces, eso es lo que hay que proteger. Se la puede llevar, puede sacarle una copia a todo, ya le sacó una copia, eh, puede seguir utilizando el correo de la empresa donde está la información y todos los movimientos que él hizo durante 10 años, o ya no va a tener acceso a esa información, le vamos a colocar un control de acceso a ese usuario que se va a ir. Bueno, entonces hay un procedimiento para las personas que se van, ¿sí? Y tiene que ver con la seguridad de la información, sí, tiene que ver con la seguridad de la información. Ahí es donde efectivamente pues todo esto empieza a crecer, ¿sí? Las políticas son muy generales, pero ya hay otros elementos que se vuelven más específicos. ¿Listo? Bueno, estos procedimientos y por supuesto estas directrices se vuelven muy específicas a la hora de estar en una empresa y decir cómo se deben hacer las cosas. Yo sé que de pronto usted llega a la empresa y nadie le dice cómo hacer las cosas, pero eso no significa que los procedimientos o las directrices, ¿sí? Y más las políticas no existen. Eso lo tuvieron que haber planeado antes de que uno llegara. ¿Sí? O si es una empresa nueva y uno está metido en ese cuento en el inicio de la empresa, pues sepa que tiene que hacer muchas cosas. ¿Sí? Y todas estas que están ahí en esa gráfica, pues es parte de lo que alguien tuvo que haber hecho. ¿Listo? Todo eso es parte de crear un sistema de gestión tan grande. Por eso les decía que eso es muy grande. Y nosotros no vamos a diseñarlo todo, ¿no? Vamos a meternos por aquí con un poquito de políticas y ya. ¿Listo? Y por ahí algunos controles sencillos y bueno, o vamos a pensar en controles y políticas, pero no más, porque si nos metemos a hacer muchos procedimientos, directrices, nos volvemos locos. ¿Listo? Bueno, entonces no se preocupen que esto es más pequeño de lo que parece. Bueno, para eso tocaba ver en algún momento, eh, haber evaluado los riesgos. Lo que yo les decía ahorita, los riesgos son algo que toca ir pensando. A nosotros nos toca estar pensando, bueno, ¿qué pasaría en caso de? ¿Sí? ¿Qué sucedería en caso de? ¿Qué le pasaría a este señor si dejamos entrar hasta cierto punto a un atacante, a un hacker? ¿Sí? Eh, bueno, muchas cosas tienen riesgo en este caso. La información, bueno, usted dirá, un riesgo. ¿Qué pasaría si hay terremoto? ¿Qué pasaría con ese centro de datos? Y usted dirá, no, pero es que no podemos controlar un terremoto. No, no lo podemos controlar, pero no significa que un terremoto no sea un riesgo. Hay riesgos de ese tamaño. Y uno dice, bueno, ¿cómo vamos a pensar hasta que me va a aparecer un terremoto, un diluvio, lo que sea, ¿sí? Un desastre natural, ¿sí? Pero hasta eso hasta eso se evalúa en los riesgos, ¿sí? Cualquiera que evalúe riesgos en algún momento, pues va a tener que pensar en muchas cosas. Y en este caso, por ejemplo, hasta una catástrofe natural, pues nos puede afectar, ¿sí? Hay un terremoto, estamos en una ciudad, por allá está nuestro edificio de nuestra empresa y resulta que aquí tenemos el centro de datos, por aquí está el centro de datos y resulta que le pasó un terremoto a esa empresa, entonces adiós edificio, despichó todos los servidores, nos quedamos sin centro de datos y ¿qué pasó con la información? ¿Podría pasar? Bueno, pues, imagínese si no podemos controlar un desastre natural, pues claro que podía pasar, cualquier momento puede pasar, ¿sí? O estamos con ese riesgo latente. Así no en cualquier momento vaya a pasar, así pasen 100 años, pero el riesgo existe y eso es lo que la gente evalúa. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Sí? Desde estos gigantescos hasta qué pasaría si usted no controla la entrada de una persona externa a la empresa. ¿O qué pasaría si usted nunca le dice nada a esa persona que se va a ir de la empresa, que trabajó 10 años, que sabe cuáles son todos los contratos, que los tiene guardados en el computador? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el riesgo de dejar a esa persona que tuviera todavía acceso a esa contraseña y a ese usuario desde afuera, por ejemplo, ¿sí? Desde afuera, desde su casa o desde la otra empresa que lo contrató.
Imagínese usted todavía dejándole el usuario y la contraseña de esa persona que ya se fue, ¿no? Entonces ahí es donde toca empezar a pensar que siempre hay un grado de riesgo en cualquier cosa que tengamos que tenga que ver con información. ¿Listo? Bueno, sí, a una persona usted le dice, usted es el único que sabe la contraseña. Estamos dependiendo, tenemos un riesgo terrible con eso, porque resulta que esa es la única persona y si a esa persona, no sé, eh, le pasó un accidente y resulta que ese señor quedó como un vegetal, pues imagínese que ahí se quedó la contraseña. ¿M? Y eso es un riesgo. Y uno dice, no, pero tan trágico, pero es que a veces hay cosas trágicas que nos afectan. Entonces ahí es donde toca pensar cuáles son los riesgos que puede pasar con cualquier cosa que tenga información. ¿Listo? Entonces esos son los que toca empezar a mirar. Toca crear niveles, ¿sí? Habrá unos más riesgos, unos riesgos más altos que otros, ¿sí? Y por supuesto, si nosotros empezamos a clasificar todos estos riesgos, ¿qué nos podría pasar en muchos escenarios? ¿Sí? Pues podemos empezar a mirar cómo trataríamos esos riesgos. Entonces la gente también se pone a mirar, bueno, ¿qué haríamos en caso de riesgo? ¿Listo? De que tengamos ese riesgo con la seguridad de la información. Y una de las cosas que terminamos haciendo, ¿sí? Entre otras cosas, pues es estableciendo controles. Y los controles, pues sí, alguien tuvo que haber hecho todo esto de que está aquí abajo. Evaluación de riesgos, poner los niveles de riesgo, mirar cómo se va a tratar los riesgos que tenemos y cómo se evita todos esos riesgos o cómo se disminuye el riesgo, pues estableciendo controles. Y usted dice, la chapa que estoy colocando, que va a tener un sistema de bioseguridad, o el carnet que yo debo portar siempre es un control, y pues alguien tuvo que haber pensado por qué es un control, lo debió haber implementado, ¿sí? Y eso está evitando de pronto eh, algún riesgo que se pueda presentar, ¿sí? Entonces, todo eso está relacionado en todo caso en el sistema de gestión de seguridad. Claro, tampoco estamos evaluando riesgos, no estamos creando niveles, no estamos mirando cómo se trata un riesgo. Sí vimos controles que están relacionados con eso, pero como vuelve y juega, esto es un sistema grande y todo esto de por sí es pues un escenario pues muy grande que nos demoraríamos mucho tiempo en también tratar. ¿Bien? Entonces ahí es partes muy grandes de esto, pero el sistema, como ustedes se dan cuenta, es un sistema que tiene muchísimas cosas. ¿Sí? Entonces eso es lo que tiene el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Listo? Por si alguien les pregunta, se me fue el dibujito. ¿Dónde era que estaba? Cambié de tamaño y se me perdió el dibujito. Aquí está. Listo. Esa ahí ya está la perspectiva de todo el sistema. Si usted le dije, que usted tiene que implementar ISO 27000. Carajo, yo soy nivel técnico todavía. Todavía no llego hasta ese punto. Sí voy a llegar algún día. Voy a ser ingeniero de ciberseguridad y me va a tocar mirar este sistema a grandes rasgos y me voy a certificar en una norma, pero todavía no llegamos hasta allá, ¿sí? Pero sí conocemos en general que puede ser un sistema y que eso es bastante grande, ¿listo? Entonces no es que uno implemente la ISO 27000 así nomás, y menos cuando uno está empezando. Establece ciertas partecitas del sistema, ¿listo? O se mete con ciertas partecitas del sistema. Esto de evaluación de riesgos es complicadito, entonces eso es prácticamente una materia de muchas de las especializaciones o de las materias de las universidades que ven pues, los profesionales. Solo se dedican a mirar a ver cómo hacen eso, de evaluar riesgos, ¿sí? Y otra materia será por allá de la gestión y bueno, esos son distintos elementos que uno puede ver, pues muy administrativos, muy de gestión, que eso es lo que termina siendo pues muchas personas, ¿listo? Entonces nosotros sí nos metemos más con la parte operativa, así que eh, no significa que los dos no se relacionen, están todos dentro del sistema. Bien, entonces eso es lo que hace la ISO 27000 en este caso, mostrarnos la perspectiva general del sistema que podría implementar pues una empresa. ¿Listo? Eso es lo que básicamente hace en general. Bueno, ahí ya es cuando empezamos a ver algunos cambios. ¿Listo? Mm, vamos a mirar a ver si está por aquí. Vamos a ver si estoy buscando una partecita.
Voy a ver si está por aquí, alcance y aplicación. Ah, referencias normativas, creo que es. Eh, si era esta, se me perdió. Mm, era una antes, referencias normativas 27.000. Venga, a ver si es esta. Factores críticos, enfoque que es una, porque es importante establecimiento, seguimiento, factores críticos, beneficios. Estamos por acá, se me perdió. Tenía una partecita, dos lineecitas que les iba a contar, pero bueno, listo, no hay problema. Bien, entonces el sistema que lo empezamos como a definir en la ISO 27000, ya la ISO 27001, esa sí sería pues una variación, digamos que esa sería la siguiente, ¿sí? Que nos toca empezar a mirar en general, ¿no? No establecer, pero sí a mirar en general. Este sistema o este ISO 27001, ¿sí? Que se deriva del 27000, entonces ya empieza a contarnos unas pocas cosas, no, unas pocas cosas no, nos empieza a contar por partes cómo se iría ese sistema, ¿listo? Por aquí, bueno, aquí en esta guía sí debe estar. Bueno, nos empieza a contar qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Si ustedes ven por aquí, hay una guía del paso a paso y básicamente eso es lo que se empieza a tener en cuenta para establecer un sistema de seguridad, de sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Sí? En el ISO 27000 fueron muy generales, nos contaron que existía, digámoslo así. Pero aquí en la ISO 27001 sí nos cuenta qué es lo que debería tener este sistema de gestión, ¿sí? Qué es lo que debería, como cada uno de los componentes del sistema, un poquito más a profundidad. Entonces, ¿qué hace una empresa? Pues sí, tiene en cuenta la 27000 porque es la general, pero después se va a esa la 27001. ¿No? Entonces usted cuando esté en una empresa, pues se va a fijar, es que la empresa está certificada en ISO 27001. ¿Sí? Pues básicamente estos son los componentes que debe tener una empresa y si son los componentes, pues entonces cuando haya una persona que vaya a verificar si se implementa la norma, pues se fijan los componentes. ¿Sí? ¿Y quién me dice quién tiene los componentes? Pues en la 27001. ¿Sí? Entonces usted va y mira que una empresa se certifica o inclusive hay personas que se certifican es en la 27001. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene las partes de todo el sistema. Entonces, ¿qué le van a certificar a usted? Que las implemente dentro de la empresa o que por lo menos usted sepa cuáles son las partes para que después vaya y sea, no sé, auditor, ¿sí? Y entonces a usted le paguen por ir a mirar si las empresas implementan todas las partes. ¿Sí? Entonces empiezan a mirar todas estas partes y eso es lo que auditan. ¿Sí? Cada una de las empresas pues le auditan estas partes. Por eso es importante pues conocer las partes. ¿Sí? Aquí vuelve y juega, esto ya es como un poquito, bueno, no tan general, pero sigue siendo pues general a las partes que se pueden implementar. ¿Listo? Entonces, esto es parte de lo que hace la 27001. ¿Sí? Y sí, en una parte importante de esta ISO 27000, pues estará lo que nosotros pues nos interesa, que son las políticas de las empresas. ¿Sí? Lo que en algún momento vamos a establecer que son políticas. Por aquí hay una fase. ¿Sí? No les digo que esto sea lo primero, por eso les decía, no vamos a hacer todo el sistema, no vamos a implementar un sistema, simplemente nos fijamos pues en algunas cositas importantes que hay que tener en cuenta del sistema. ¿Sí? Si no, pues como les digo, esto sería más largo y solo sería un curso de solo ISO 27000. Y sí, y si se van a meter en ese cuento, pues no se les olvide que eso es una certificación propia, hay exámenes de preparación para esta ISO 27000, que por supuesto la persona que establezca un sistema de seguridad de la información en una empresa, pues lo más normal es que sea certificado en ISO 27001. ¿Listo? Bueno, sí, eso toca estudiar para eso, hasta para eso toca estudiar. Pero bueno, en este caso una de las partecitas es la elaboración de la política, ¿sí? O es fijarnos en las políticas que establece una empresa. ¿Listo?
Eso está dentro de la 27001. Voy a seleccionarlo por aquí para que nos muestre pues algunas cositas también. Aquí nos va a contar, por ejemplo, que es una política de seguridad. ¿Listo? La política de seguridad como requisito de la norma ISO 27001 debe considerar en líneas generales los objetivos de la seguridad de la información de la empresa u organización. ¿Sí? Entonces aquí crear una política pues tiene que estar como en unión, tiene que estar como acorde a lo que quiere una empresa, ¿listo? U organización. ¿Sí? Uno no cree, pero pues esa persona que define cuál es el objetivo de la empresa, esa es la parte primordial donde se desprende absolutamente todo. Y uno dice eso, es que para qué me hacen crear objetivo de la empresa y para qué me hacen crear misión y visión y todas esas cosas. Esa es la parte, esa es la punta de todo lo que viene ahí detrás. ¿Sí? Entonces, ¿tiene que ser todo acorde a ese objetivo de la empresa? Sí, eso siempre tiene que ser todo acorde al objetivo de la empresa. No es que uno llegue a una empresa y diga, ay, no, vamos a crear esto por mi cuenta, yo trabajo solo y yo hago todo esto solo. No, muchas veces el objetivo de la empresa es lo primero que uno termina viendo. ¿Listo? Entonces, los objetivos de la empresa, bueno, ¿hacia qué apuntamos? ¿Hacia dónde va nuestro negocio? Y ahí ya empiezan a aparecer unas palabritas por ahí de negocio y uno qué será eso, pero es que yo no soy administrador de gestión, yo no soy administrador de empresas, yo no sé qué es eso, pero sí nos toca relacionarnos con eso. Aunque uno no crea, eso es parte de lo que uno debería conocer a futuro. ¿Listo? Bueno, sobre todo si se van a meter a niveles muchos más altos, pues sí, tienen que estudiar un poquito más de eso. ¿Listos? Bueno, pero bueno, en este caso, pues eso es la parte importante. ¿Qué queremos? Entonces hay que preguntarnos qué queremos conseguir con la seguridad de la información. Bueno, un documento, ¿sí? Eso es lo que empezamos a establecer, documentos. Por eso es que a veces usted ve muchos papel, porque sí, esto está implementado en documentos. En este documento, que es responsabilidad de la dirección, ¿sí? de los altos mandos, tiene como misión, además de establecer los objetivos, obtener una visión sistematizada de la funcionalidad y el estado del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Sí? Entonces ahí ya empiezan a mirar a ver qué es el sistema y cómo va a interactuar dentro de la empresa y empiezan por la parte general, vuelvo y juego. ¿Listo? En otras palabras, la política de seguridad de la información debe ser fácil de entender y explicar de forma resumida para qué sirve la aplicación de esa política de seguridad en la empresa, su utilidad y los responsables. ¿Listo? Entonces, si se va a definir una política, pues toca mirar a ver qué tiene que ver con seguridad de la empresa. Primero que todo, ¿sí? Hay que saber en qué se involucra con la seguridad. ¿Listo? Por supuesto, si usted establece una política, pues debe tener alguna utilidad, ¿no? Imagínese uno estableciendo algo y no tiene utilidad, no le sirve a nadie dentro de la empresa, pues grave. Y como todo en una empresa, siempre hay un responsable o varios responsables. ¿Sí? Usted dice, yo voy a ensamblar un computador dentro de la empresa, o voy a ir a revisarlo. Digamos que usted va a aplicar, no sé, un software de diagnóstico y usted va a ir a revisar un disco duro. ¿Listo? Supongamos. Entonces, ¿quién es el responsable ahí? Sí, usted, como técnico. Pero usted no es el único. También están sus jefes como responsables. Entonces, ese procedimiento que usted va a realizar, esa revisión que usted está realizando, ese diagnóstico del disco duro, sí, usted directamente es el responsable, pero no significa que sea el único. ¿Sí? Encima suyo también hay otras personas que son responsables de lo que usted haga. ¿Sí? Entonces, claro, de pronto uno hace, si llega a hacer malas cosas, pues el regaño se lo gana uno, pero eso no significa que de pronto no regañen al de arriba, al jefe, ¿sí? Por lo que uno hace. Entonces ahí es donde uno ve que sí, es que uno no es que sea solito en la empresa. Uno es el responsable, sí, directamente, pero ahí también hay más responsables. ¿Listo? ¿Sí? Si a usted no le cuentan algo, pues usted dice, no, pero es que a mí nunca me contaron. Ay, ¿quién tenía que haberle contado? Ah, pues su jefe. Ah, bueno, entonces responsable es su jefe. ¿Sí? Bueno, así uno es que ve que sí, efectivamente, no es que uno ande solo por la vida, sino que hay responsabilidades que uno tiene que tener. Bueno, entonces esas políticas pues sirven para eso, ¿no? Para definir.
¿Cómo se aplica esa parte de la seguridad eh, puede ser en un pedacito nomás de la empresa, ¿no? No es que una política abarque todos los aspectos de seguridad, puedes abarcar muy poquitos o uno, ¿sí? Y por eso es que hay de pronto muchas políticas, ¿sí? No es que uno cree una política que abarque todo, eso no existe, ¿sí? Eso hay políticas para todo, ¿sí? Bueno, entonces eso es parte de lo que se hace, ¿listo? Bueno, por aquí nos dice más o menos cómo redactar una política, aquí nos dice redactar una política de acuerdo a las necesidades de cada organización. Bueno, miremos un momentico acá. Debemos tener en cuenta el tamaño, la estructura y actividad de cada organización, pues no será lo mismo redactar una política para una gran organización donde quizás se requiere un apartado o párrafo específico para cada división y actividad de la misma que para una empresa pequeña. Sí, puede ser posible que de pronto no es lo mismo establecer una política de seguridad para, no sé, para el área de carga de los materiales que produce la empresa, ¿sí? Como para, por ejemplo, no sé, para el área de contabilidad, ¿sí? A veces las políticas pues son más enfocadas a ciertas áreas que otras. Y usted dirá, ay, pero es que ¿por qué nosotros tenemos esta política? ¿Por qué la cumplimos? No, es que de pronto es más de un área que de otra, ¿sí? Bueno, de pronto usted va a parar allá a esa área y pues tiene que cumplir así también. Ahí sí ni modo. Toca adaptarse a esa parte. Pero puede ser que las políticas también sean creadas pues para ciertos aspectos. Y eso puede ser, por ejemplo, para ciertas áreas. ¿Listo? Puede haber una política más estricta para un área, por ejemplo, en los bancos, para los cajeros, mucho más crítica que, no sé, para ese mismo banco, pero que tiene por allá una oficina donde están todos los empleados de recursos humanos. De pronto esa tenga una política diferente. ¿Sí? Mientras que en la sucursal los empleados de la caja pues tienen otra política diferente. ¿Sí? Entonces, puede pasar que las políticas pues sean de ese tipo. ¿Listos? Bueno, la política de la seguridad de la información debe tener en cuenta los objetivos de cada organización, como les decía. eh, Está unida pues en función de lo que hace cada empresa. ¿Listo? Biomedical es una empresa que en algún momento produce equipos y los vende. ¿Sí? Eso debe tener hasta un área de carga, debe tener un almacén, debe tener todas las áreas administrativas que ustedes ya conocen ahí o que, bueno, que mencionan por ahí, que eh, en el caso de estudio, por allá que hay un área administrativa, que hay un área tal, sí, ahí uno se va haciendo la idea de tantas cosas que tiene esa empresa. ¿Sí? Y el objetivo de esa empresa, pues, ¿cuál es? Bueno, nuestro objetivo va a ser X, Y, Z, en este caso, producir esos elementos, importarlos, bueno, y eso tiene que ver, pues, otras cosas adicionales. Entonces, esos objetivos comerciales, sí, aunque uno no crea, pues también tiene que tenerlos presentes. ¿Listo? Porque todas esas áreas, pues también tienen que ver con información. Y ahí es donde ya nos metemos más en seguridad de la información. Sabemos que todas esas áreas tienen algún riesgo, sabemos que manejan información, así sea el almacén, ese man del almacén tiene por allá un computadorcito y ese computadorcito tiene acceso a la red y esa red es donde guardamos toda la información y ese usuario y esa contraseña debe ser protegido y resulta que ahí al lado ese del señor del almacén, pues entonces también está el proveedor, ¿sí? Y la persona que va a transportar y entonces esas personas se acercan ahí al computador, qué tanto se van a acercar al computador, qué tantos cuidados hay que tener porque esas personas vaya uno a saber si son los atacantes. ¿Listo? Y entonces ahí es donde hay problema. ¿Qué tal que esas personas sean los atacantes? Entonces hay que proteger nuestra información y en este caso en ese computadorcito que es del almacén, ¿sí? Donde de pronto se están acercando allá otras personas que, bueno, que hay problemas también de seguridad por ese lado. ¿Listos? Entonces, esos objetivos de seguridad de la información, pues sí, toca tenerlos en cuenta. Em, la política de sistema de gestión de seguridad de la información debe demostrar que se tienen en cuenta los requisitos de las partes interesadas. Este punto nos lleva a expresar lo que hemos analizado en el punto sobre el contexto de la organización, donde hemos identificado las expectativas de las partes interesadas. Hay que enfocarnos también en todas las áreas del negocio, ¿no? En este caso, la parte interna, bien, sí, eso es lo que nosotros siempre nos fijamos.
en nosotros, pero tengan en cuenta que usted tiene clientes, ¿sí? Y resulta que el cliente viene y le compra a usted algo. Le dice, le vamos a comprar un producto de esos que usted vende ahí en la empresa, esos, no sé, un aparato para hacer un electrocardiograma. Bueno, supongamos. Y efectivamente, pues usted hace una transacción con el cliente, usted tiene sus datos, usted le coloca aquí la dirección, el teléfono, donde le enviamos el aparato, ¿no? Él dice, no, que tal parte, etcétera, etcétera, listo. ¿Sí? De ahí, con esa transacción tan sencilla que usted dice, ah, simplemente le vendimos, usted generó una factura, usted tiene los datos del cliente, ¿sí? Y efectivamente, pues usted ya empieza a tener una relación con el cliente y empieza a generar información con ese cliente. Entonces, desde que ya tenga información con ese cliente, ahí es donde usted tiene que empezar a proteger esa información. ¿Listo? Y pareciera que solo es de los clientes y que eso no tuviera con nosotros. Ah, no, es que ese man no está dentro de la empresa. Pero mire que la información sí está dentro de nuestra empresa y tiene que ver con el cliente. ¿Sí? Entonces hay que también proteger esa información que tiene que ver con el cliente. Así no esté dentro de nuestra empresa. ¿Listo? Y lo mismo hacen otras. Lo mismo hacen, por ejemplo, nuestros proveedores. Nuestros proveedores nos suministran de pronto materiales, no sé, nos suministran los circuitos electrónicos, nos suministran pantallas, nos suministran, no sé, conexiones, cables, lo que sea. Ellos tienen información de nosotros y efectivamente pues ellos hacen contratos con nosotros por ciertos montos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando efectivamente hay que tener en cuenta que toda esa información pues tiene que tener en cuenta muchas personas, a todos los interesados, por eso dicen, todas las partes interesadas. ¿No? Entonces, aunque uno no crea, toca garantizarle a la gente que pues la protección de la información que esté dentro de nuestra empresa pues también se le da. ¿No? Entonces, eso es parte también. No solo con lo de nosotros, ¿no? También hay personas pues externas. En este caso pues es importante pues también pensar en esa parte, que no solo somos nosotros y los de adentro, no, también la información que tenemos de otras personas pues también va incluida ahí. Bien, aquí la otra parte, la comunicación de la política a las partes interesadas. Mm, Usted dice, bueno, hicimos una infografía. La infografía es comunicación. Ahí debe estar involucrado algo que tenga que ver con, pues, o relación con una política que nosotros establecemos. ¿Sí? Y usted le cuenta a la persona de pronto a través de algo que tiene que hacer, de una acción que tiene que hacer, pues cómo protege su información. No haga esto, o haga esto, o tenga en cuenta esto, o mire que así lo pueden atacar, o mire que usted puede poner en riesgo su información de esta forma. ¿Sí? Y uno puede empezar a comunicar las cosas de esa forma. ¿Sí? Otros pues mostrarán la política. Otros dirán, mire, la política de la empresa para esto, aquí está el documento de políticas de la empresa. ¿Sí? Y así es que la empresa maneja sus políticas y entonces hacen una reunión para todo el mundo y empiezan a capacitar a la gente y le empiezan a contar cuáles son las políticas de seguridad de la información. ¿Sí? Y se la pueden contar, sí. Y le pueden pasar el documento y le pueden decir, esto es solo para que usted lo observe, esto es para la capacitación, pero de ahí en adelante usted tiene que tener en cuenta las políticas. Y sí, pues eso se la cuentan a las personas. Bien. Si no se lo llegan a contar, como pasa muchas veces en las empresas, no significa que no exista y no significa que usted la deba seguir. ¿Listo? Ojo con eso porque a veces decimos, ah, es que a mí nunca me contaron nada, a mí ni me hablaban, ¿sí? Dentro de una empresa, pero no significa que la empresa no tenga políticas. ¿Listo? Ni procedimientos, ni muchas cosas. Las empresas es cuando empiezan a estar bien constituidas, tienen de todo. ¿Sí? Y a veces pues nos toca esperar, no sé, hasta una campaña de políticas de comunicación de las políticas, quién sabe cuántos meses después. Pero no significa que antes no seamos responsables también. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces uno no cree, pero los documentos, pues a veces nos toca hasta buscarlos. ¿Sí? Nos toca empezar a mirar, bueno, ¿y qué haríamos en este caso? ¿Quién tiene esa política? ¿Quién me podría facilitar esa información? ¿Sí? Y uno por nuestra cuenta en un ratico por allá de empleado desparchado, no mentiras, en un ratico que uno vea que puede sacar, pues uno ahí de pronto le pregunta a alguien sobre la seguridad o sobre la política, dónde puede encontrar la política,
Para eso, por ejemplo, a veces hay empresas que crean su propia red interna, ¿sí? Que se llama intranet y crean una intranet para que los empleados mismos pues consulten documentos. ¿Y qué es lo que va a ir a consultar? Pues esa infografía muy bonita que usted hizo para comunicarle las cosas. Eso es lo que termina uno haciendo. ¿Listo? Bueno, entonces mire que la comunicación en algún momento pues es importante. Bien, entonces esas comunicaciones de las políticas, sí, eso también se hace. ¿Listo? Pues se pasa un documento y se comunica de alguna forma. Puede ser por correo, puede ser por una infografía bien bonita, puede ser que le pasen todo el documento completo. Bueno, pero eso se comunica, ¿listo? A los empleados. Bien, bueno. Miremos aquí un momentico. Listo. Bien, aquí nos va contando pues qué hace la política en general. Toda esta parte es un poquito larguita, sobre todo las políticas. Pero sí les quería mostrar esto que está aquí, ya les muestro, de este elemento que es el modelo que está estableciendo eh, el gobierno. Como referencia, aquí donde hay una guía 2 que se llama Política General del Modelo, que es MSPI, ¿sí? Ese es el modelo. Ellos sacan un documento de este tipo. ¿Sí? Esto es una referencia como para también para elaborar una política, no solo la que estábamos viendo anteriormente, sino que este también, pues me cuenta algunas cositas. ¿Listo? Ojo, cuando hay referencias de cómo generar políticas, muchas veces a uno no le dicen cómo es la política, simplemente le dicen que toca tener en cuenta, pero muchas veces no le dicen qué es la política. ¿Listo? Por eso a veces es tan complicado hacer políticas, porque a veces uno le dice por dónde empezar. Entonces toca leer mucho antes de generar una política. ¿Listo? O saber muchas cosas antes de generar una política. ¿Listo? Bueno, este es el documento que ellos generan. Bueno, esta es la parte introductoria de ese documento, para quién va dirigido, la introducción a este capítulo que en este caso habla de las políticas generales, ¿sí? Políticas de alto nivel, muchas veces, que son las que se establecen en la empresa, por eso es que ellos son los de arriba son los que empiezan a generar políticas de alto nivel, ¿sí? Un glosario, mire, aquí está qué es una política, qué es un estándar, qué es una mejor práctica. Entonces nos va contando pues varias cositas importantes. Y aquí nos dan un ejemplo de algunas de esas políticas. ¿Listo? Este documento sí tiene algunos ejemplos de políticas pues que pueden ser interesantes mirar. Dice, de manera genérica a continuación se entrega un texto guía para la elaboración de la política general de seguridad de la información. Este puede ser base del desarrollo de dicho documento, ya que contempla los principios básicos a tener en cuenta en su elaboración dentro de la planeación del sistema de gestión de seguridad de la información de la entidad. Y aquí se refiere a todas las entidades del gobierno que estén involucradas, a todo el mundo del gobierno prácticamente. ¿Sí? Hasta la alcaldía por allá del último pueblo, de la última vereda, bueno, lo que usted piense más alejado por allá, esa alcaldía puede seguir este modelo y tendrá que en algún momento alguien sentarse a hacer esto. ¿Listo? Bueno, dice, como ejemplo, la dirección de el nombre de la entidad, entendiendo la importancia de una de una adecuada gestión de la información, se ha comprometido con la implementación del sistema de seguridad de la información, buscando establecer un marco de confianza en el ejercicio de sus deberes con el Estado y los ciudadanos. Todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes y en concordancia con la misión, visión de la entidad general. Tiene en cuenta el objetivo de la empresa, tiene en cuenta, mira, ahí mencionan la misión y visión de la entidad, y uno dice, ah, si ve que sí empiezan por lo grande, por qué, cuál es el objetivo de la empresa, por cuál es eh, la parte general de una empresa. Y aquí, pues, sí, todo lo que vamos a implementar está de acuerdo al objetivo de la empresa, la misión y la visión de la empresa. Listo. Y esa fue la primera política. En general, todo tiene que estar de acuerdo a lo que van a hacer. Y mire que, pues, eso puede ser una política muy, muy, muy general, ¿no? Muy, muy general. Bueno, miremos otra por aquí abajito. Mm, Miremos por aquí. eh, bueno, está por aquí, miren.
Bueno, el nombre de la entidad, donde esté aquí, nombre de la entidad es donde uno coloca la entidad. ¿Listo? Bueno, dice, protegerá la información generada, procesada o resguardada de los procesos de negocio. ¿Se acuerdan del cliente que yo le estaba mencionando? Bueno, eso es parte del proceso del negocio y toca proteger la información del cliente. Generada, ¿m? Los datos del cliente. Procesada o resguardada por los procesos del negocio. Usted ya estableció negocio con ese cliente, usted ya le cogió los datos, hizo negocio, tiene un monto del contrato, etcétera, etcétera. Todo eso toca protegerlo. ¿M? Bueno, eso es información, toca protegerlo. Su infraestructura tecnológica y activos del riesgo que se generan de los accesos otorgados a terceros. Ejemplo, proveedores o clientes, o como resulta de un servicio interno de outsourcing. Entonces, ese cliente al cual usted está protegiendo, ¿sí? Al cual está vendiendo, ¿será que ese cliente de pronto puede tener un riesgo en que, no sé, en que las credenciales de ese cliente le sirvan a otra persona para atacar a nuestra empresa? Porque tiene relación con el contrato, porque tiene acceso a una parte de la empresa de nosotros, porque él puede entrar a todo el perfil donde están las transacciones que han hecho con la empresa, los contratos, de cuánto monto es, todo eso, claro, eso es información, ¿sí? Y hay una cosa dentro de las empresas que es que las empresas permiten el acceso a los clientes a esa información, ¿sí? La información está dentro de la empresa, es por aquí un dibujito, por aquí está nuestra empresa, la información ahí está todo, está dentro, ¿sí? Pero hay una parte de la empresa, por supuesto, que le permite consultar a los clientes externos. Entonces, por aquí está el cliente externo y ese cliente externo pues puede ir a consultar a una parte de la empresa donde está su contratico, ¿sí? O los contratos que han hecho, o bueno, que haya, los negocios que haya establecido con la empresa. Y eso ya es parte de la empresa. Entonces, imagínese que este señor le robara la información y con esas credenciales de este señor, pues se pudiera entrar un hacker, pudiera entrar a esta parte de la empresa. Mire que el hacker ya está entrando a la empresa. ¿No? ¿Cómo podemos evitar que ese hacker no entre al resto de la empresa? Protegiendo la información. La infraestructura tecnológica pues tiene que tener presente eso. ¿Sí? ¿Cómo puede ser de pronto que evitar que ese hacker, listo, no entró al resto de la información interna de la empresa, esto es todo el resto de la empresa o la información de la empresa? Pero de pronto no se puso a mirar a ver cuáles eran los otros clientes, mirar los negocios de todos los clientes, de los proveedores. Los proveedores también tienen acceso a una parte de la información, ¿no? De nuestra empresa. ¿Cómo hizo esa persona para no tener acceso a todo eso? ¿Sí? Y no solo mirar lo de él, ¿sí? O lo del cliente que le robó pues los datos, sino que él de pronto tenga acceso al resto de los clientes, al resto de la información, a la información de los proveedores, ¿sí? Pues toca proteger la información, ¿sí? Entonces, miren que eso es posible. En un momento pues, es posible hacer ese tipo de ataques. Entonces, pues hay que tratar de evitar. ¿Sí? Y una de las políticas de la empresa es pues esa protección de la información. Por eso esta política que está aquí, ¿no? Que nos está tocando pues el tema de los terceros. ¿Listo? Y uno no cree, pero mire que ahí toca también pues pensar en eso. Va a una empresa, un proveedor, y entonces va y establece un negocio con usted y entonces pues puede ser que en algún momento en una cláusula del contrato pues hable de la protección de la información. ¿Sí? Y usted para asegurarse de que esa persona pues esté tranquila, que mire que nosotros también le vamos a proteger la información, que aquí no le van a sacar, pues también le muestra la política. Y usted dice, establecemos políticas que protegen la información inclusive de ustedes, proveedores. ¿Sí? Eso es parte del negocio, ¿sí? Porque es importante pues como pensar en función del negocio porque todos esos señores están involucrados. No es solo la parte interna. Bueno, pues también es como general. Protegerá la información creada, procesada, transmitida o resguardada por los procesos de negocio con el fin de minimizar impactos financieros, operativos o legales.
debido a un uso incorrecto de la información. Para ello es fundamental la aplicación de controles de acuerdo con la clasificación de la información de su propiedad y en custodia. Entonces, mire que aquí primero nos está hablando de nuestra infraestructura tecnológica. Tenemos que tener una infraestructura tecnológica adecuada para eh, evitar que pues nos roben la información, en términos generales. Una política, ¿sí? La otra, tenemos que proteger la información en caso de que en algún momento alguien haga uso incorrecto de la información, ¿sí? Y tenemos que evitar que alguien haga uso incorrecto de la información estableciendo controles de seguridad. Otra política, ¿listo? Bueno, entonces ahí miren que hay varios ejemplos, ¿no? Em, Protegerá su información de las amenazas originadas por parte del personal. Recuerden que nosotros no solo estamos expuestos a que la parte externa nos ataque o se robe la información o haya un hacker de afuera y que entonces, bueno, etcétera. También nos exponemos a que los mismos empleados internos también nos hagan ataques desde adentro, ¿sí? Desde dentro de la empresa. Entonces, mire que hay una política que está buscando proteger la información de las amenazas originadas por parte del personal. Se está refiriéndose a la parte del personal interno de la empresa, ¿no? Bueno, y muy general, ¿no? No está diciendo qué políticas, no está diciendo qué controles va a implementar, pero mire que está diciendo tenemos que proteger la información inclusive de los que están dentro. Garantizarle a los de afuera que le protegemos la información y ahora garantizarle a nosotros que también pues nos estamos protegiendo internamente, ¿no? Protegerá las instalaciones de procesamiento y la infraestructura tecnológica que soporte sus procesos críticos. ¿Cuál es esa instalación de procesamiento y la infraestructura tecnológica que soporta procesos críticos? El centro de datos, muy bien. Ese es el centro de datos para nosotros. Allá es donde está el servidor, allá es donde está toda la información, donde está el backup, donde está el contratico que almacenaron allá en la carpeta de contabilidad. Están los datos de personal que almacenó los de recursos humanos. Están los datos del cliente allá también. Bueno, eso es infraestructura. Esos son instalaciones donde se procesa la información. Entre otras cosas, allá está nuestra base de datos de información, almacenada en un servidor. ¿Listo? Allá está nuestra base de datos. ¿Esos son instalaciones? Sí, el servidor está por allá en una instalación. Entonces, ¿hay que proteger ese servidor? Claro que sí, porque tiene todas las transacciones o los procesos críticos de la empresa. Ese es el que más hay que proteger, ¿no? Si nos acordamos de un modelo de capas como el de la cebolla, que alguna vez les decía que esos son modelos que tienen capas una alrededor de la otra, pues aquí es donde está el servidor y ahí es donde está nuestra base de datos y ahí es donde está todo nuestro proceso crítico. Y cada una de las capas que nosotros creemos de protección, pues son las que van a evitar que lleguen hasta el servidor. Por eso esos modelos pues se pueden implementar basado en eso, ¿no? En crear distintas capas de seguridad para que evitar pues eso, que lleguen hasta ese mismo nuestro servidor. ¿Listo? Bueno, mm, miremos por aquí otra. eh, Miremos otra por aquí. Implementará control de acceso a la información, sistemas y recursos. Política de la empresa, controles de acceso a la información. ¿Cómo accede usted a la información de un computador? Bueno, usuario y contraseña. Entonces, ¿cuál es la política de la empresa? Establecer controles que tengan que ver con ese acceso. Ah, que usted puede acceder por una puerta al servidor. Bueno, ¿cuál es la política de la empresa? Que se establezca un control de acceso para que usted no pueda entrar tan fácil por esa puerta al servidor de información. Pero la política pues es general, no le dice cuál, que usted tiene que colocar una chapa, que tiene que poner un sistema de bioseguridad y le tiene que colocar una contraseña segura de 8 dígitos y tras de eso tiene que tener un segundo método de autenticación. Bueno, todo eso no se lo está contando, ¿listo? Pero en general sí le está diciendo, hay que tener controles de acceso, ¿sí? Bueno,
si en las políticas sí se dan cuenta que es como muy general, pero pues apunta a muchas cosas. ¿Sí? Bueno, estos son como 12 punticos que hay acá, pues muy importantes de este documento. Estos son 12 principios de seguridad. Entonces, les recomiendo que les echen una miradita a estos principios. Está en el sistema o en el modelo que implementa la MINTIC, el Ministerio de las TIC, y pues eso también es una guía para generar políticas. ¿Sí? Trate de mirar una política de estas, no es solo copiar y pegar, trate de mirar una política de estas, tratarla de adaptar, no la van a copiar todos igual, copie y pegue, no, eso hay muchas formas de hacer las cosas. eh, Colóquelo con las palabras que usted considera que la varíen, pero bueno, ahí hay una guía, eso es como, por eso les digo, eso es una guía, lo que establece el, el Ministerio de las TIC, ¿listo? Hay que tener en cuenta que aquí hay muchas cosas también que él nos cuenta. Entonces, todo este documento pues también les va a servir para establecer políticas, para guiarse, ¿listo? Porque son muchas, créame que son muchísimas políticas que uno puede establecer, pero pues esto es una guía, no las tiene que colocar aquí al pie de la letra, eh, tampoco exactamente como dice acá, mire las que usted considere que sean como más, como que se acerca, como que las entiende, como que usted dice, mire, sí, esto lo entiendo más, ¿sí? Empiece a mirarlo por ese lado. No es el hecho de que usted nos coloque 50 políticas de las cuales no entiende ni dos, ¿sí? Porque esto pues es parte de lo que nosotros hacemos, ¿listo? Bueno, Una pregunta, profesor. cuénteme. Buenas noches. Bueno, en Buenas el noches. caso de las políticas de seguridad, es en torno a toda la empresa biomédica, ¿cierto? O nos podemos basar en una sola área, digamos la de ventas o la de tecnología, o podemos hacer unos dos de cada área, Por ejemplo, puede hacer unas generales para toda la empresa, que sirvan que para todas las serían, áreas. sí, que sirvan para todas las áreas y hacer otras específicas, pues, para Ok, algunos casos de pronto que usted diga, mire, esta es como más específica, de pronto esta apunta solo a esta área, ¿sí? Eh, ok, y sí. puede hacer de pronto Otra alguna pregunta. también específica. Ok, señor. Digamos, nosotros le vamos a hacer esas políticas de seguridad a Biomedical. Aquí, según este ejemplo, dice el nombre de la entidad, ahí obviamente sería Biomedical, ¿cierto? Porque Biomedical, en el caso del primer ejemplo, dice nombre de la entidad Biomedical, es la que protegerá la información generada, procesada o resguardada por los procesos de negocio y archivos de información que hacen parte de los mismos. Ahí el nombre de la entidad es Biomedical, Ahí en o ese no es caso, empresa. ese sería el ejemplo de la política que usted le establecería a Biomedical. Sí, señor. Porque, bueno, entonces usted lo contrató Biomedical para establecer el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces usted le va a mostrar un ejemplo de cómo serían las políticas que usted le establecería. Y usted le muestra, bueno, nombre de la entidad y sería Biomedical. Ok, Biomedical protegerá la información generada, procesada y resguardada por los procesos de negocio y activos de la información que hacen parte de los mismos. Supongamos. ¿Sí? señor. Entonces, eso es como el ejemplo que usted le está dando a las personas que vayan a revisar su proyecto. ¿Cómo sería una política? ¿Cómo le establecería usted una política a una empresa como Biomedical? ¿Mm? Ok, listo. Profe, ¿Listo? la última pregunta, eso como dan en el caso de estudio que dice, usted se elabora un documento que describe las políticas de seguridad, eso debe ir como cuando hicimos el manual de tarea, que ya su cajetín, introducción, contenido, alcance, objetivos, todo eso debe ir en ese mismo como informe, ¿cierto? Ah, bueno, ya voy para ¿O allá. no? ¿O solo vamos directamente como una portada y las políticas? Ya voy para allá y le muestro uno como es. ¿Listo? Bueno, Ok, ya voy para allá y le muestro un documento. Pero bueno, hasta aquí de las políticas no hay problema. Sí hay problema. Esto es muy general. Mire que aquí leemos otra. Implementará control de acceso a los sistemas de información. Ah, eso ya lo habíamos leído. Garantizará el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y contractuales establecidas. Garantizará la disponibilidad de sus procesos de negocio y la continuidad de su operación basado en el impacto que pueda generar los eventos. ¿Ustedes se acuerdan la denegación de servicio? ¿Se acuerdan de ese ataque que evita que de pronto un cliente entre a nuestra página web a hacer su transacción normal, porque hay un ataque sobre el servidor está atendiendo muchas solicitudes y resulta que nadie más lo puede consultar?
sino solo los que están atacándolo. Bueno, entonces eso se llama disponibilidad. Y pues hay que garantizar que no suceda eso. Hay que garantizar que la gente no ataque al servidor y lo tumbe y entonces ya nadie pueda consultar al servidor y menos el cliente o el proveedor, por ejemplo, o un futuro cliente. Entonces mire que hasta eso toca pensar. ¿Listo? Esa política pues va apuntando hacia eso, a que garanticemos también la continuidad del negocio en algún momento. ¿Cómo podemos también garantizar la continuidad del negocio? Usted me dirá, yo como técnico voy a sacar el backup de información de un cliente. Y resulta que entonces el backup de la información lo sacamos cada semana y lo vamos y lo almacenamos en tal parte y tenemos unas medidas de seguridad para que nadie tenga acceso a ese backup. Pero en caso de que nos pase algo a ese computador que usted le sacó el backup, pues ¿cómo se recupera? Se recupera con el backup que usted guardó en ese sitio seguro. ¿Sí? Entonces, listo, lo atacaron. Uno no está exento de que lo ataquen. ¿Sí? De pronto puede evitarlo, pero bueno, digamos que al final un hacker hizo todo su negocio y terminó atacando ese computador. ¿Sí? Usted afortunadamente fue muy juicioso, hizo el backup de la información como le dijeron la semana pasada, cómo se recupera de ese ataque que de pronto era un ransomware y ese ransomware pues le bloqueó todo. Listo, de pronto usted dice, no, no vamos a pagar. Ese hacker se queda con las ganas, formateen esa máquina, traigan el backup. Y ahí usted ya sabe que, uy, ese backup sí era para algo. Ese era en caso de que nosotros perdiéramos la información y nos tocara recuperar la información. ¿Eso a qué voy? A que esa información que usted recuperó, pues hace que ese empleado no pierda su información por ese ransomware, sino que hay, como él tiene un backup, pues él pueda continuar haciendo su trabajo. ¿Sí? Continuidad de su operación. Y usted dice, ¿eso backup para qué? ¿Backup para qué? Eso es una medida para continuar una operación en caso de ataque. Y bueno, y estamos hablando de hacker, ¿no? No significa que no se pueda dañar el disco duro. Pero si nos atacan y nos meten un ransomware, pues imagínense a quién van a ir a mirar, al backup. ¿Sí? No es que vayan a mirar, ay, vamos a sacar plática para pagarle al hacker. No, no, no todo el mundo hace eso. Ahí dicen, no, nosotros hacemos backup todos los días, entonces hágale. Tenemos backup incrementales, tenemos backup de este tipo, totales, así que fresco. La información está ahí. Borre esa vaina. ¿Sí? Borre ese disco duro completo. Que toque volver a hacer todo. Bueno, hágalo. Pero tenemos la información que es lo importante. ¿Sí? Ese es el activo que estamos protegiendo y lo tenemos. Entonces, evitemos que pagar pues por algo que podemos hacer una recuperación. ¿Sí? Entonces, miren que las políticas, pues sí, son muy generales, pero cuando uno ya empieza a atar con todo lo que está haciendo, pues lo puede ver desde otra perspectiva. ¿Listo? Bueno, todo eso es importante para que lo tenga en cuenta. Bien, bueno. Por aquí hay unas cositas, no se les olvide este documento es de apoyo para que pues se hagan la idea de las políticas, de cómo podría generar políticas. ¿Listo? Bueno, este es uno. Y ahora sí, este que está aquí, que nos vamos a fijar mucho en este, em, porque afortunadamente estos señores nos dejan acceso a todos sus manuales. Ya les voy a mostrar, ya les copio ahí el enlace, ahí les copié el enlace en el chat. ¿Listo? Esto que está aquí es, digamos que el área general de la Presidencia de la República, ¿sí? Este DAPRE de la Presidencia de la República, mire que es presidencialarepublica.gov.co. Sí, efectivamente, esto es una entidad del Estado, esto es parte eh, de la entidad del Estado y lo que hace la entidad del Estado. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, miren lo que dice acá, manuales de políticas de seguridad de la información. Para lo que estaba preguntando, compañero. Bueno, esto es como hace una entidad y establece su manual de políticas. ¿Sí? Vuelve y juega, mire, cajetín, proceso asociado, tecnologías de la información y las comunicaciones, porque todos estamos involucrados con las TIC. Esa es como el área general de una empresa, en la parte de TI. Por aquí hay un código de un manual y una versión, mire, ya van en el 11.
Esos ya han mejorado su proceso muchas veces o su manual. Este documento lo han mejorado muchas veces, lo han actualizado, lo han modificado, lo han reformado. Bueno, ¿listo? ¿Cómo establecen ese documento? Bueno, miren que le hacen un documento con tabla de contenido. Bueno, nos vamos a fijar por aquí a todo lo que tiene porque eso es muy largo. Miren, políticas por todo lado. Bueno, aunque unas políticas que por ahí tendrán poquitas porque están en la misma página. Aquí hay 3 políticas en la página 18, 2 en la 19. No, esos deben ser poquitas. Más que las repararon con muchos títulos. Pero bueno, podría ser que hay muchas políticas, sí. Yo no digo que no haya muchas. Mire, por ejemplo, estos señores establecen una política para uso de correo. Aquí, 7.29, política de uso de correo. Definir las pautas generales para asegurarnos de que, ¿sabes? Como de correo. ¿Sí? ¿Eso se puede hacer? Sí, claro. Específico, como estaba diciendo su compañero. ¿Son generales específicos? Sí, mire, aquí es específico al uso del correo electrónico. Para toda la empresa sí, pero pues específico al correo electrónico. ¿Sí? Habrá otras específicas para ciertas partes. Por aquí nos habla políticas de tercerización u outsourcing. ¿Listo? Entonces aquí también nos habla pues de las personas que podemos contratar dentro de las empresas, que son los terceros, ¿sí? O de las empresas que nos pueden contratar a nosotros. En este caso nosotros seríamos unos terceros de Biomedical, ¿sí? Y mire que también hay políticas para nosotros. O sea, Biomedical debió haber creado sus políticas, pero bueno, supongamos que no la tenemos. Y le vamos a ayudar con eso. O le vamos a ayudar a mejorar sus políticas. Entonces mire que también debería haber una política contra terceros, ¿sí? O relacionada con terceros. Bueno, política de gestión de incidentes de seguridad de la información. Gestión de incidentes es cuando pasa algo. En este caso, algo que nos hace pues como salirnos de lo normal. ¿Sí? Nosotros estamos manejando información y entonces algo que nos hizo salir de normal, que interrumpió pues el manejo de información o que nos dañó de pronto información, bueno, que al fin y al cabo interrumpió el trabajo normal de nosotros, pero en este caso con la seguridad de la información y hay una política para eso. ¿Sí? Entonces, esto pues lo podemos tratar un poquito más adelante porque esto que se llama gestión de incidentes, así no sea seguridad de la información, tiene que ver con la mesa de ayuda, ¿sí? Tiene que ver con esta palabrita gestión de incidentes, eso es lo que más hace una mesa de ayuda. Y entonces, pues claro, podemos hacer gestión de incidentes de seguridad de la información. ¿Sí? ¿Cómo se hace entonces en este caso para asegurar que los eventos de incidentes de seguridad que se presentan con los activos de la información sean comunicados y atendidos oportunamente? Atención, que es lo que hace la mesa de ayuda. Comunicados y atendidos oportunamente pues por los especialistas de seguridad. O una persona de pronto que esté por ahí observando, que esté monitoreando toda nuestra información, que esté monitoreando qué va pasando dentro de la red. ¿Sí? Recuerden que casi siempre hay en las empresas una persona que está monitoreando. ¿Sí? Pues por seguridad, porque uno no sabe si el hacker se entra y no nos damos cuenta. Alguien tiene que darse cuenta dentro. ¿Listo? Em, todos esos parámetros pues si son realizados oportunamente. Entonces, empleando los procedimientos definidos con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas. Esa persona que es el de que está monitoreando. Entonces resulta que ese señor se da cuenta que hay un proceso extraño, que hay una persona que está intentando múltiples veces ingresar por allá a nuestro servidor. Entonces él se da cuenta, uy, esto es un ataque. Nos están atacando. Entonces, ¿qué es lo que hace él? ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento definido en caso de que ese señor se dé cuenta que nos están atacando? ¿Mm? Entonces, ahí es donde también está involucrado esa acción. Y claro, esa acción debe tener algún procedimiento definido en algún documento. ¿Listo? Bueno, pero pues hay que atender los primeros pasos, hay que mirar a ver qué es lo que hace él. No es que se entre en pánico y no le diga a nadie. Eso tendrá que comunicar, tendrá que informar a las respectivas personas involucradas. Y sí, tendrá que haber un proceso que él tiene que hacer. Entonces, eso es parte del tratamiento de esa acción que está pasando, que es un incidente de seguridad. ¿Sí? Ya nos están atacando. ¿Sí? De pronto no nos dimos cuenta y ya el hacker estaba dentro. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el procedimiento para tratar ese incidente? ¿Listo? Entonces, nos dice que debería haber un procedimiento, que debería haber algo establecido. Y sí,
Entonces ellos llegan y crean un documento y nos dice lineamiento para gestión de incidentes y vulnerabilidades de seguridad de la información. Entonces mire que aquí ya están cumpliendo con la política que le estamos diciendo que deben cumplir. ¿Sí? Claro, esto no es parte de la política, ¿no? El lineamiento para la gestión de incidentes y vulnerabilidades de seguridad de la información LTI 26, eso no es la política, pero es cómo atendieron esa política que en algún momento dijo la directiva que se debería atender. Oiga, pónganle cuidado a cómo, qué pasaría en caso de que se presente un incidente de seguridad. Bueno, entonces alguien sí dijo, sí, deberíamos ponerle cuidado a eso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sentémonos a planear un lineamiento. Y crearon un documento de lineamiento, pues pensando en ese caso específico. ¿Listo? Bueno, pero eso no es parte, esto no es, esto como tal, esta partecita como lo solucionaron, no es la política. ¿Sí? La política es básicamente que dijeron, oiga, hay que hacerlo. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta que nos pueden atacar y hay que tener en cuenta cómo vamos a reaccionar ante ese ataque. ¿Sí? O hacia, bueno, o ante ese riesgo de incidente. Pero la política es, oiga, trate de hacer esa partecita. ¿Listo? Ya como lo hace, ya eso es otra cosa, otro cuento más largo. Pero bueno, por lo menos esa política sí nos está apuntando a eso, ¿no? Entonces, esos son pues algunos de los elementos que uno empieza a mirar aquí en todos estos documentos. Lo que hay aquí de guías, de manuales que mencionen acá, no es parte de la política. ¿Listo? Es parte de la acción que ellos tuvieron en cuenta con la política. Pues que lo metieron aquí en este documento. Pero pues no necesariamente tiene que estar dentro de la política. Aquí sí, aquí lo metieron y como para de una vez el que esté leyendo la política pues se dé cuenta que sí, que efectivamente hay más cosas después, ¿no? Como anexos. Si ustedes se acuerdan de los anexos en un documento, pues sí, eso es lo que, si alguien quiere profundizar y leer, pues bueno, bien. Bueno, entonces aquí hay también políticas generales también. Bueno, algunas no son tan generales, algunas ya están muy metidas en esta empresa porque esto ya es un documento de políticas. ¿Listo? Entonces aquí está un ejemplo de cómo podría ser un documento de políticas. Como les decía, aquí hay muchas cosas involucradas de políticas. Nosotros estamos haciendo como una muestra eh, como para tentar a Biomédica la que nos contrate. ¿Listo? Entonces, escojan bien sus políticas, escojan unas que otras políticas y, que entiendan, ¿sí? Eh, mire que aquí hay una que habla de, pues, del trabajo en casa. De pronto, no sé, si Biomedical tiene muchos trabajadores en casa, pues uno les cuenta, mire, nosotros le podríamos enfocar en esta política de trabajo en casa. ¿Sí? Y pues uno se vende por ahí, ¿no? Puede ser un tema que de pronto uno diga, no, esto le puede interesar a ellos porque eso como que tiene muchos trabajadores en casa, entonces el call center de ellos está todo en la casa, eso no está metido allá en la empresa, entonces, pues bueno, establezcamos una política de seguridad. Entonces, hay que mirar esas políticas a ver qué pueden extraer también de ellas, ¿no? No es que copien y peguen este documento, porque para eso se lo estoy mostrando. ¿Sí? Ahí está el documento o una guía de cómo podría ser un manual. ¿Listo? Pero pues bueno, el hecho no les cuento porque es que no, a veces uno ve que eso llegan y cuentan aquí. Manual, y le copian a uno en la política, ¿no? Le copian Manual SIGREP MD02 Procedimiento de Auditorías Internas PEM01. Y uno va y lee, ¿y eso qué es? Claro, uno se pone a buscar esto y uno se da cuenta que eso es un documento muy diferente a lo que están haciendo. Entonces uno dice, venga, pero es que ni siquiera le quitaron ese SIGEPREP, que es el del basado en los sistemas de seguridad de la Presidencia de la República. Bueno, ni eso. ¿Sí? Esto es guía, no es para copiar y pegar, esto es para que ustedes se guíen cómo podría ser. ¿Listo? Porque hay otras cosas pues que son muy, muy de empresa, ¿sí? Porque esto ya es de la empresa cómo lo implementaron. Eso sí ya es el ejemplo de cómo lo implementaron. ¿Bien? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Ya miramos, mientras que voy mirando aquí qué más hay. Responsable del documento, jefe de área de tecnologías y sistemas de la información. Mire, este fue el cargo de la persona que hizo el documento. El jefe de área de tecnologías de sistemas de la información. Digamos el duro de ahí de tecnología.
fue el encargado del documento. Bueno, sí le puede uno colocar documentos asociados si hay otros documentos, pero casi todos los documentos relacionados los fueron metiendo dentro de cada política. Entonces evitaron este como pedazo al final. Las relaciones de pronto algunas leyes que del marco legal, ellos pusieron de pronto algunas leyes que tienen que ver con seguridad. Esto podría estar pues relacionado en cómo lo fueron pensando, si cumple con algún procedimiento, con alguna regla, con algún elemento que tenga que ver con seguridad. Y un documento puede pasar eso. Por ejemplo, mire que aquí hay una ley de general de archivos. Ahí debe contar alguito. Así la ley sea muy gigantesca, debe haber un pedacito por allá que diga, oiga, así se tratan los archivos en una empresa. Y esa es la parte de la ley que exige a todo el mundo cómo se debería tratar la información en esos archivos. O los archivos. ¿Sí? Por eso es que ellos le meten pues mucho leches. Y más que esto es el gobierno de seguridad, pues imagínense si no tienen en cuenta, por ejemplo, esto. Ley 1581 del 2012, protección de datos personales. ¿Mm? O esto que tiene que ver con delitos informáticos. Bien. Entonces, hay leyesitas que te claro, ahí tienen que ver con la parte de seguridad. Ley 1342 de 2009, tecnologías de la información y aplicación de seguridad. Bueno, eso podrían tenerlo en cuenta. Eso es como para que lo vean, ¿no? No es que te esté diciendo que tienen que leer todas las leyes para meterlas ahí, no. Esto es como para que tengan en cuenta que hay algunos datos pues interesantes que de pronto más adelante sí pueden profundizar, ¿no? Ese habeas datas, ¿qué será? ¿Para qué sirve ese habeas datas? Porque dicen a veces que si yo permito el manejo de mi información, ¿sí? ¿Qué pasaría si alguien se roba esa información? ¿Qué pasaría si esa empresa que me pide la información en algún momento va y la vende? ¿Sí? Va y vende todos mis datos personales por allá, quién sabe a quién, ¿sí? ¿Qué pasaría con esa información? Listo, fuera de que de pronto se la están vendiendo por allá a alguien que ofrece productos y después a otro, a otro, a otro, a otro, y se la pasan llamándome todo el día a ofrecerme productos, pues ¿qué pasaría con esos datos? ¿Será que eso es delito? ¿Será que eso vender mi información es delito? ¿Será que está tipificado en las leyes colombianas? ¿Será que pueden castigar a alguien que venda mi información? Todo eso es parte de lo que a veces uno lee y profundiza después. Sí, también existe, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Es que van a tener todo aquí, toda esa partecita. Con que tengamos las políticas a un lado o la parte inicial de las políticas, pues no es necesario hacer muchos de estos pedacitos, ¿listo? Solo políticas. Ustedes ven que ya no, estas partes finales no hablan de políticas, mira, todo esto no habla de políticas, esto habla más de procedimientos que apoyan la política. Y de pronto de aquí para allá si son políticas, bueno, entonces tengan en cuenta solo las políticas, ¿listo? No todas, saquen los mejores ejemplos, saquen los que entiendan y así se va construyendo el documento de políticas, ¿listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración? Profesor, otra vez yo, qué pena con usted. Cuénteme, tranquilo. Bueno, digamos en el caso de estudio, en el punto 4 dice, elaborar el documento que investiga las políticas de seguridad. Sí, Un señor. ejemplo podría ser, Biomedical garantiza la seguridad de su información, creando un control de acceso al uso de sus equipos y la información de los mismos. ¿Sí? El quinto punto del caso de estudio dice, presentar un documento con las buenas prácticas de seguridad. Entonces ahí podría ser, con base en la política de seguridad ya anteriormente mencionada, Mm. establecer esta práctica de seguridad, creando un usuario y un password para poder acceder a los equipos y a la misma información de los mismos. Sí, señor. O sea, usted ya tiene un documento de políticas y las mejores prácticas pueden ir en otro documento. Lo que pasa es que no hemos hablado de la ISO 27002, ¿sí? Que no solo me habla un poquito de políticas también, sino que también me da pues muchos tips eh, de controles que usted puede implementar. Y esos controles podrían ser esas buenas políticas, sí, porque esos son controles para protegernos. Entonces, esta 27002, que podemos tratarla por ahí mañana, ya podemos ver un poquito qué nos orienta en esa parte. Y sí, puede ir para esa segunda parte que usted acaba de mencionar, para las buenas prácticas. Ya, listo, ¿Listo? gracias. Bueno.
Entonces digamos que hasta 27.001 nos vamos como por las políticas. Bueno, aquí en 27.002 también nos menciona políticas, pero aquí en 27.002 ya nos vamos a ir un poquito más eh, a los controles, ¿sí? Que eso es algo que uno implementa pues para evitar pues ese riesgo que tenemos de seguridad. ¿Listo? Entonces ahí sí ya nos fijamos en ese control. Y pues sí, muy mencionado el control de acceso. Eso sí es uno de los tantos controles que hay y sí es el más mencionado. No, no es el único, pero sí es el más mencionado. ¿Listo? Porque pues digamos, hay controles de seguridad pues para muchas cosas. En este caso el control de acceso sí es uno de los más utilizados y más mencionados, pero no es el único. Bien. Entonces cuando hablemos ya más de 27.002, ahí sí nos damos cuenta que todas estas, al fin y al cabo, pues terminan siendo pues normas que tenemos que implementar. Así la empresa solo certifiquen en 27.001. eh, Básicamente todo esto está relacionado. 27.000, 27.001 y 27.002. Todo relacionadito. Bueno, listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No hay problema. Bueno, No, señor. listo. Entonces tengan en cuenta este me pareció muy bueno, este que tengo ahí en pantalla, este es la norma ISO 27000. Tiene de todo, pero pues es bastante útil para diferenciar esas tres pasitos, esas tres ISO, que son diferentes al fin y al cabo. El documento este que es de la presidencia sí es muy bueno también, habrá unas cosas que uno no entenderá. Aquí hablarán hasta de software de ellos, pues, pero esto ya es un ejemplo de cómo lo implementan una empresa, como ya lo pasa a la realidad del documento de políticas. ¿Listo? Y el que habíamos visto anteriormente, que es el ejemplo del MINTIC, estos ya son recomendaciones en general de cómo se podría implementar un proceso. O sea que estos del DAPRE, estos de la Presidencia de la República, pues sí, se pudieron fijar aquí en este documento de MINTIC para sacar algunas cositas sobre las políticas. De pronto lo hicieron más larguito, de pronto más corto, de pronto le metieron más cosas, pero se pudieron haber basado en este modelo, claro. Este es el modelo del gobierno, pues nada raro que la Presidencia de la República pues haya extraído cosas del modelo, ¿sí? De MINTIC. Bien. Entonces, esos son ejemplos que pues son bastante interesantes ver. Y los miramos de este lado porque es que por lo general las empresas comunes y corrientes pues no es tan fácil de que uno les pueda extraer estos manuales y políticas y todo eso. A veces es más difícil sacarle a una empresa esa información. En cambio, el gobierno y este DAPRE pues sí, eso le muestran a uno prácticamente todos los manuales que tienen. En el área de tecnología, ¿no? Se darán cuenta que aquí cuando veamos otros procesos, les mostraré un manual de estos y eso le muestran a uno todo. Bueno, eso es lo bueno, que a veces le muestran a uno y le cuentan cosas por este lado. Bien, entonces voy a tener la grabación hasta aquí. Si no agotamos todo el tema,